Mis padres le rompieron los dedos a mi hija de 6 años a martillazos por preguntar por qué mi sobrina recibió filete mientras yo recibí sobras mohosas. Alégrate de que solo fueran tus inútiles dedos, la próxima vez será tu boca, así que no podrás hablar ni masticar nunca más, ríe muerta estadísticamente mientras aplastas los huesos por completo. Desanimando basura como si recibieras sobras y deberías estar agradecida de que no te tiremos a la basura, donde perteneces, mamás que lo hacen con puro odio. Cuando los confronté, gritaron, ¿cómo esperan que nos comportemos frente a gente tan despreciable? Les estamos haciendo un favor al curarla. Tomé a mi hija, que lloraba, y les di una venganza que no pudieron tragar. Las luces de resina de la sala de urgencias me quemaron los ojos mientras estaba sentada en la sala de espera, agarrando el teléfono con los nudillos blancos. Mi hija, Nora, estaba detrás de esas puertas batientes, mientras los médicos examinaban su pequeña mano y me hacían preguntas que no podía responder sin exponer el mons en el que se había convertido mi familia. La imagen de sus deditos, hinchados y doblados en ángulos naturales, se me quedó grabada en la mente. ¿Cómo podía contarles lo que realmente había pasado? ¿Que mis propios padres le habían hecho esto a mi hijo de 6 años? Me llamo Isabel Williams, tengo 32 años, soy madre soltera y, hasta ayer, creía que por fin estaba recuperando el rumbo de mi vida. Ahora estaba en un hospital a las 2 de la madrugada intentando encontrar la manera de explicar lo sucedido sin parecer completamente loca. Porque me creería. ¿Quién creería que mis padres, respetados miembros de la comunidad, feligreses y abuelos de los hijos de mi hermano, harían daño deliberadamente a su propia nieta? La verdad era una pesadilla que había vivido toda mi vida, pero de alguna manera me había convencido de que ya no existía. Se acercó una enfermera, con su uniforme adornado con personajes de dibujos animados que parecían irónicamente alegres dadas las circunstancias. El doctor estará con usted enseguida, dijo, con la mirada fija en la sangre seca que aún manchaba mis nubes. Asentí en silencio, incapaz de articular palabras que no se desvanecieran en sollozos. Mi teléfono vibró de nuevo, la 14ª llamada para mi hermano Thomas en la última hora. Lo silencié sin mirar. ¿Qué podía decirle? ¿Que nuestros padres, quienes nos criaron, eran monstruos con piel humana? ¿Que el niño mimado de la familia había sido ciego a la oscuridad que reinaba en el hogar de nuestra infancia? ¿La señora Williams? Un médico con bata azul se acercó, portapapeles en mano. Soy la doctora Reynolds. Le hicimos radiografías a la mano de Nora. 3 de sus dedos tienen múltiples fracturas. Este tipo de lesión requiere aplicar una fuerza considerable deliberadamente. Tragué saliva con dificultad. ¿Se recuperará? Necesitará cirugía para recomponer los huesos. Hemos llamado a nuestro especialista en ortopedia pediátrica. La doctora Reynolds se sentó a mi lado, bajando la voz. Isabelle, nuestra trabajadora social necesita hablar contigo sobre esta lesión. El patrón sugiere un trauma intencional. Las paredes parecen cerrarse a mi alrededor. Sentí una opresión en el pecho mientras 26 años de instinto de supervivencia me gritaban que lo negara todo, que protegiera a mis padres, que encontrara una explicación que no destrozara a mi familia. Era lo que siempre había hecho. Pero entonces pensé en la cara aterrorizada de Nora cuando mi padre le dio un martillazo en la manita. Pensé en sus gritos que me perseguirían el resto de mi vida. Pensé en sus ojos confiados, preguntándome en silencio por qué no la protegía. Mi padre le hizo esto, susurré con la voz entrecortada. Mi madre observaba. La actitud profesional de la doctora se quebró levemente, revelando un destello de horror antes de recomponerse. Contactaré a nuestra trabajadora social y a las autoridades. Isabelle, aquí tenemos recursos, consejeros, defensores. No tienes que afrontar esto sola. Pero yo estaba sola. Siempre lo había estado, incluso en una casa llena de gente que se suponía que me quería. Primero llegó una trabajadora social llamada Janet, seguida 1 hora después por 2 policías, el detective Marcus y el agente Sterling. Me entrevistaron por separado en una pequeña sala de conferencias, haciéndome preguntas detalladas sobre el incidente y nuestra situación de vida. Señora Williams, ¿ha ocurrido algo parecido antes?, preguntó el detective Marcus con amabilidad. Dudé, el viejo instinto de proteger, de minimizar, de negar, me atacó violentamente en la garganta. No a Nora. No físicamente. Pero ha habido incidentes. Abuso verbal hacia ambos. ¿Y de niño? La pregunta flotaba en el aire entre nosotros. ¿Cómo podría resumir toda una vida de abuso sistemático en una simple respuesta? Tendremos que arrestar a tus padres esta noche, dijo el agente Sterling después de que les di nuestra dirección y una declaración detallada. ¿Tienes un lugar seguro donde quedarte? No. No teníamos a dónde ir, ni dinero propio. Mis padres lo controlaban todo, mi vivienda, mi transporte, incluso mi trabajo a tiempo parcial en la firma de contabilidad de sus amigos. Podemos ayudar con la vivienda de emergencia, dijo Janet, entregándome una tarjeta. Este refugio se especializa en ayudar a familias a escapar de la violencia doméstica. 4 horas después, estaba sentado en una pequeña habitación de hospital, observando a Nora dormir. Su mano derecha estaba vendada, y pequeños alfileres sujetaban sus huesos destrozados. La policía arrestó a mis padres en su casa alrededor de las 4 de la madrugada. Los servicios sociales abrieron una investigación sobre nuestro caso. Janet se mostró sorprendentemente comprensiva al comprender la magnitud de nuestra situación.
Es común que las víctimas de abuso normalicen su experiencia, explicó, creyendo que merecen el trato que reciben o que en realidad no es abuso. Debería haberla protegido mejor, susurré, viendo cómo el pecho de Nora subía y bajaba con cada respiración. Debería haberme ido hace años. Liderar una situación de abuso es complicado, respondió Janet, sobre todo cuando los abusadores controlan tu vivienda, tus finanzas y tu sistema de apoyo. Lo importante es que ahora estás protegiendo a tu hija. ¿Pero lo estaba haciendo yo? No teníamos a dónde ir, ni recursos propios. Había estado ahorrando en secreto durante años, apartando pequeñas cantidades siempre que podía, pero no era suficiente para empezar de cero. Janet me dio otra tarjeta. Es para un albergue para mujeres. Pueden ayudarte con alojamiento de emergencia, asistencia legal, terapia, lo que necesites para recuperarte. Tomé la tarjeta aturdida, mirando fijamente la cuerda salvavidas que representaba. Todos estos años, me había convencido de que necesitaba quedarme con mis padres por el bien de Nora, por estabilidad, por seguridad económica. ¿Pero de qué servía la estabilidad si tenía un precio tan alto? Crecer como el segundo hijo en la casa de los Williams significaba vivir a la sombra de mi hermano mayor, Thomas. Él era 3 años mayor y el niño mimado, atlético, carismático, ambicioso, todo lo que mis padres valoraban. Yo. No. En mis primeros recuerdos, la distinción era clara. Thomas recibió ropa nueva, yo ropa usada. Thomas recibió ánimo y elogios, yo críticas y correcciones. Thomas recibió amor, yo tolerancia. Recuerdo una vez, cuando tenía 8 años y Thomas 11, que llevé a casa una A en un examen de matemáticas. Había estudiado durante días, desesperado por obtener la aprobación que Thomas recibía con tanta facilidad. Mi padre miró el examen, frunció el ceño y preguntó, ¿por qué no una I? Esa misma semana, Thomas trajo a casa una B en inglés, y mis padres lo llevaron a tomar un helado para celebrar su esfuerzo. Estas pequeñas crueldades se acumularon con los años, moldeándome en alguien que esperaba poco y que siempre me disculpaba por existir. En mi adolescencia, aprendí a hacerme invisible, a hablar con suavidad, a ocupar el mínimo espacio y a nunca jamás contradecir a mis padres. El abuso físico era esporádico, pero memorable. Una bofetada por contestar mal. Un brazo retorcido por ser torpe. Encerramiento en el sótano durante horas por diversas infracciones. Nada que dejara marcas permanentes, nada que no pudiera justificarse como accidentes o mi falta de higiene. Aprendí a ocultar los moretones, a mostrarme convincente sobre las lesiones, a proteger la imagen familiar a toda costa. Cuando me quedé embarazada de Nora a los 26 años, me casé con una mujer abandonada por su padre. Esto solo confirmó lo que mis padres siempre habían creído. Yo era una decepción familiar. Pero vieron una oportunidad en mi desesperación. Sin ningún lugar a donde ir ni apoyo, me ofrecieron volver a casa por el bien del bebé. Lo que realmente querían era tener el control. Durante 6 años, soporté su sutil crueldad hacia Nora y hacia mí. Los halagos ambiguos, los constantes recordatorios de mis fracasos, la forma en que prodigaban cariño a los hijos de Thomas mientras trataban a Nora como una carga indeseable. Me convencí de que no era abuso, sino una dinámica familiar difícil. Me dije a mí misma que estaba construyendo una vida estable para mi hija. Estaba ahorrando dinero, tomando clases en línea, planeando nuestra escapada. Solo 8, unos cuantos meses más, seguía pensando. Solo un poco más. Pero ayer, todo cambió. Era la celebración del cumpleaños de Thomas. Mis padres habían invitado a toda la familia a una cena suntuosa en su casa. Thomas, su esposa Rebecca y sus 2 hijos, Madison, de 7 años, y Jackson, de 3, fueron los invitados de honor. Nora y yo también. Allí. La mesa del comedor estaba puesta de maravilla. Copas de cristal, porcelana fina y flores frescas. Mi madre había preparado un festín impresionante, costillas de primera para los adultos y nuggets de pollo para los niños. O eso creía yo. Cuando sirvieron la comida, Madison y Jackson recibieron porciones infantiles de la tierna carne, junto con guarniciones frescas. Sin embargo, a Nora le dieron un plato de cazuela que había sobrado 3 días antes, con los bordes oscurecidos y ligeramente mohosos. Lo noté enseguida, pero antes de que pudiera decir nada, la vocecita de Nora interrumpió la conversación. Abuela, ¿cómo es que Madison y Jackson comen tan bien, pero la mía parece vieja? La mesa quedó en silencio. El rostro de mi padre se ensombreció de esa forma que reconocí de mi infancia, la calma antes de la tormenta. Disculpa, dijo mi madre con frialdad. Solo me preguntaba por qué, mocoso desagradecido, interrumpió mi padre, con la voz peligrosamente baja. Tu madre ni siquiera puede mantenerte bien, ¿y tienes el descaro de cuestionar qué comida te dan en casa? Thomas se removió incómodo. Papá, no es para tanto. Puede comer algo de la buena comida. No, intervino mi madre. El hijo de Isabel necesita aprender su lugar, como Isabel nunca lo hizo. Encontré mi voz. Mamá, por favor, es solo una niña preguntando. Una niña irrespetuosa y con derecho, espetó mi padre, poniéndose de pie. Ven conmigo, jovencita. Creo que necesitas una lección de gratitud. Cuando agarró el brazo de Nora, algo dentro de mí finalmente se liberó. No la toques, dije, levantándome también. La risa de mi padre fue fría. Ok, Isabel. Esta es mi casa.
Vives aquí porque yo lo permito. Comes porque yo te lo doy. Existes porque yo lo permito. Nora, nos vamos, dije, extendiendo la mano hacia mi hija. Lo que pasó después fue tan rápido que todavía intento procesarlo. Mi padre arrastró a Nora al garaje y yo lo seguí corriendo. Thomas y Rebecca permanecieron en la mesa, en silencio, conmocionados. Mi madre me siguió, con el rostro desencajado en una sonrisa grotesca. En el garaje, mi padre cogió un martillo de su banco de trabajo. Antes de que pudiera alcanzarlos, tenía la mano de Nora clavada en la superficie de su banco. Hazle preguntas estúpidas otra vez, gruñó ante su cara de terror. El repugnante sonido del martillo impactando en la pequeña mano de mi hija resonará para siempre en mis pesadillas. Alégrate de que solo fueran tus inútiles dedos, la próxima vez será tu boca, así que no podrás hablar ni masticar nunca más. Mi padre ríe sádicamente mientras vuelve a golpear con el martillo, destrozando los huesos por completo. Nora grita hacia el garaje mientras me abalanzo sobre él, desequilibrándolo. La levanté, acunando su mano herida contra mi pecho. Basura asquerosa como tú, que recibes obras y deberías agradecer que no te tiremos a la basura, donde perteneces. Mi madre está gorda de puro odio, bloqueando nuestro camino hacia la puerta. ¿Cómo pudiste hacer esto? Grité, con la cara llena de venados. Es una niña. Es tu nieta. ¿Cómo esperas que nos comportemos delante de gente despreciable? Gritó mi padre. Te estamos haciendo un favor arreglándola. Enseñándole las lecciones que nunca aprendiste. De alguna manera, logré pasarlos y huir de la casa con Nora en brazos. Su sangre me empapaba la camisa mientras sollozaba contra mi hombro. Conduje directo a urgencias, pensando entre el horror y lo que había sucedido, y la devastadora certeza de que siempre habían sido así. El abuso había sido más sutil antes. Mientras Noé dormía en la cama del hospital, mi teléfono vibró con mensajes de Thomas. Estaba horrorizado, dijo. No tenía ni idea de que nuestros padres fueran capaces de tanta crueldad. Él y Rebecca se llevaron a sus hijos y se fueron inmediatamente después que nosotros. Quería ayudar, arreglarlo. Demasiado poco, demasiado tarde. Apagué el teléfono y tomé la mano sana de Nora mientras el peso de nuestra realidad me abrumaba. Ya no teníamos nada. Ningún hogar al que regresar. Sin familia en la que apoyarse. Solo el uno al otro y el largo camino de recuperación por delante. Pero mientras veía como el pecho de mi hija subía y bajaba con cada respiración, algo se endureció en mi interior. Esto no había terminado. Mis padres no se librarían de lo que le hicieron, ni a Nora ni a mí. Toda una vida de abuso, manipulación y crueldad culminó en este imperdonable acto de violencia contra una niña inocente. Ya era hora de que supieran que había consecuencias. El refugio que Janet les había recomendado era limpio y seguro, aunque no precisamente cómodo. Nuestra habitación tenía 2 camas individuales, una pequeña cómoda y poco más. Pero por primera vez en años, dormí sin miedo. Nora, en cambio, tenía pesadillas, llorando en sueños, apretándose la mano herida contra el pecho para protegerse. Los días siguientes fueron un torbellino de visitas al hospital, interrogatorios policiales y comparecencias judiciales. Arrestaron a mis padres la primera noche, pero los pusieron en libertad bajo fianza una semana después. Su abogado era uno de los mejores del estado, un viejo amigo de la familia, por supuesto. Recibí un mensaje de Rebecca, la esposa de Thomas, pidiéndome ayuda. A pesar de mis reservas, acepté verla en una cafetería cerca del refugio mientras Nora estaba en terapia con un consejero residente. Rebecca parecía cansada, su aspecto, habitualmente impecable, estaba un poco desaliñado. Thomas quería venir, dijo de inmediato, pero pensé que te sentirías más cómoda si me vieras primero. ¿Cómo está? Pregunté, más por condicionamiento social que por genuina preocupación. Devas respondió, confundida. Revolvió su café por completo. No tenía ni idea, Isabelle. Ninguno de nosotros lo sabía. Eso es lo que pasa con los abusadores, dije, sorprendida por la amargura en mi voz. Son excelentes para presentar una fachada perfecta al mundo. Rebecca extendió la mano sobre la mesa, dudando antes de ponerla sobre la mía. Quiero que sepas que Thomas y yo te creemos. Completamente. Y queremos ayudar. Retiré la mano instintivamente. ¿Por qué? Nunca antes has mostrado mucho interés en Nora ni en mí. Se sonrojó. Es justo. Pero Isabelle, ¿qué pasó? Cambió las cosas. Nos hizo ver con claridad por primera vez. Respiró hondo. Queremos que vengas a Nora a alojarte con nosotros. Tenemos una casa de huéspedes en nuestra propiedad. Es pequeña, pero tiene todo lo que necesitas y puedes quedarte el tiempo que necesites. No lo sé. Dije, pensando en los estrictos protocolos de seguridad del refugio, en los consejeros que comprendían el trauma, en las otras mujeres que no me juzgaron por no irme antes. Al menos ven a verlo, insistió Rebecca. Y recuerda que la oferta sigue en pie, cuando estés lista. 2 días después, fui a ver la casa de huéspedes. Era encantadora, una cochera reformada detrás de la casa victoriana de Thomas y Rebecca, con una pequeña cocina, una acogedora sala de estar y 2 dormitorios en la planta superior. A través de las ventanas, pude ver a Madison y Jackson jugando en el jardín. Los niños, señorita Nora, dijo Thomas, apareciendo en la puerta.
Parecía mayor, su arrogancia confiada había sido reemplazada por una vacilación atenta. Sé que esto es incómodo, pero de verdad queremos ayudar. Era extraño estar cerca de Thomas sin la influencia de nuestros padres. Por primera vez, vi arrepentimiento en sus ojos cuando me miró, arrepentimiento por no haber visto nunca lo que estaba pasando, por aceptar el trato preferencial sin cuestionarlo. Debería haberte protegido, dijo esa noche mientras estábamos sentados en su porche trasero, viendo a Nora jugar con cuidado con Madison y Jackson en el jardín. Su mano seguía enyesada, pero su ánimo se recuperaba más rápido de lo que me atrevía a esperar. Siempre supe que me favorecían, pero nunca me di cuenta de lo crueles que eran contigo. Tú también eras una niña, dije, aunque las palabras me supieron amargas. Pero necesito que seas sincero conmigo ahora. ¿Alguna vez viste que me hicieran daño físico cuando éramos niños? Cualquier cosa que recuerdes podría ayudar en el caso. Thomas apartó la mirada, incómodo. Había cosas, incidentes que me convencían de que no eran lo que parecían. La disciplina del baile siempre me parecía más severa contigo. La forma en que te estremecías cuando él alzaba la voz. Como a veces desapareces durante horas. Pero Isabel, ya están construyendo su defensa. Alegan locura temporal, dicen que nunca han sido violentos. Claro que sí, susurré. Empezaron a llamar a gente de la iglesia, del club de campo. Testigos de carácter. Y ahí. Dudó, su pintura era inestable. Afirmando que siempre has tenido problemas, propenso a la exageración. Se me escapó una risa fría. ¡Qué ironía! Me hicieron así, y ahora lo usarán en mi contra. En 2 semanas, Nora y yo nos mudamos a la casa de huéspedes. No era perfecto, vivir tan cerca de Thomas y su familia perfecta a veces despertaba viejos resentimientos, pero era más seguro que las alternativas. Y al ver a Nora forjar amistades genuinas con sus primos, me di cuenta de que se merecía esta oportunidad de volver a la normalidad. La audiencia preliminar, 3 semanas después, fue una pesadilla. Mis padres estaban sentados al otro lado de la sala, con aspecto respetable y preocupados, con su ropa cara. El abogado de mi padre lo describió como un abuelo devoto, que tuvo un inexplicable lapsus de juicio. Me pintó como una hija ingrata, que se había aprovechado de su generosidad durante años, mientras criaba a un hijo indisciplinado. Lo único que me impidió desmoronarme fue la evidencia física. Las radiografías de Nora contaron una historia que ningún testigo de carácter pudo refutar. El cirujano ortopédico testificó que las lesiones requirieron una fuerza considerable aplicada varias veces, no un lapsus momentáneo. Aún así, sabía cómo podían terminar estas cosas. Mis padres eran miembros adinerados y respetados de la comunidad. Era madre soltera con antecedentes de depresión documentados en mi historial médico. Sí es. Un recuerdo me rondaba desde la noche del ataque, algo sobre la metódica forma en que mi padre había blandido el martillo, la indiferencia clínica en los ojos de mi madre mientras observaba. No era su primera vez. Estaba seguro de ello. Empecé a tener flashbacks, fragmentos de recuerdos que había reprimido durante años. Un armario oscuro. El olor de mí. Cigarros de papá. El sonido de algo rompiéndose que podría haber sido un hueso. Mi propio hueso. Necesito ver a un terapeuta. Le dije que se marchara una mañana mientras preparábamos el almuerzo para los niños. Parecía sorprendida, pero contenta. Por supuesto. Puedo recomendar a alguien excelente. Me ayudó con mi depresión posparto. La terapeuta, la doctora García, se especializa en recuperación de traumas. En nuestra primera sesión, le expliqué mis sospechas. Creo que hay más que recordar. Cosas que bloqueé. Eso es común en los traumas infantiles, explicó. La mente se protege compartimentando las experiencias que son demasiado dolorosas para procesar. Pero Isabel, recuperar esos recuerdos hay que hacerlo con cuidado. Es un proceso gradual. No tengo mucho tiempo, dije. La audiencia preliminar no salió bien. Si mis padres se salen con la suya, podrían intentar obtener la custodia de Nora. Ya presentaron una moción alegando que no soy una madre apta. El doctor García frunció el ceño. Es preocupante. Pero existen técnicas que podemos usar para acceder a esos recuerdos de forma segura mediante un trabajo terapéutico minucioso. Durante el mes siguiente, mediante cuidadosas sesiones de terapia, las compuertas se abrieron gradualmente. Los recuerdos afloraron lentamente, recuerdos detallados de abuso sistemático que abarcaron toda mi infancia. Dedos rotos al derramar leche a los 4 años, estar encerrado en el sótano durante días después de recibir una calificación negativa a los 12, quemaduras de cigarrillos por contestar mal a los 7. Lo documentaron, me quedé sin aliento durante una sesión, mientras otro recuerdo afloraba. Vi a mi madre escribiendo en un diario después. Después de que mi padre me oyera. Y había fotos. Me tomaron fotos de las heridas. ¿Fotos?, preguntó el doctor García con cuidado. Para recordarme, para mostrarme qué pasaría si me portaba mal. Mantenían todo organizado, como si estuvieran haciendo experimentos. A medida que las sesiones de terapia se prolongaban durante varias semanas, mis resultados se consolidaban. Necesitaba encontrar esos diarios, esas fotografías. La evidencia que demostraría que esto no fue un incidente aislado, sino un patrón de abuso que se extendió por décadas. ¿Qué quieres hacer?,
preguntó Thomas, con los ojos abiertos de par en par por la incredulidad cuando le dije que planeaba hacerlo 2 meses después del incidente. Necesito registrar su casa, repetí con calma. Hay pruebas ahí. Lo sé. Estábamos sentados en su cocina después de que los niños se acostaran. Nora estaba arriba con Madison y Jackson, celebrando lo que Rebecca había organizado como una pijamada para que Thomas tuviera tiempo de hablar. Isabelle, eso es allanamiento de morada. Podría ser arrestada. No si me dejas entrar. Todavía tienes llave, ¿verdad? Le sostuve la mirada fijamente. Thomas, llevan años escondiendo cosas. ¿Décadas? Piénsalo, ¿de verdad crees que es la primera vez que son violentos? ¿Que de repente se volvieron locos después de más de 60 años de ser personas perfectas y cariñosas? Se frotó la cara con cansancio. ¿Qué buscas exactamente? Aún no lo sé, pero lo reconoceré cuando lo vea. Ese fin de semana, mientras Rebecca se quedaba con los niños, Thomas y yo fuimos en coche a casa de nuestros padres. Estaban asistiendo a una recaudación de fondos benéfica, guardando las apariencias como siempre. El conocido camino de entrada me revolvió el estómago, pero me obligué a contenerlo. Ya no era un niño. No estaba indefenso. Tenemos quizás 4 horas, dijo Thomas mientras abría la puerta. ¿Por dónde quieres empezar? Por su habitación. Estudio de muertos. Donde quiera que guarden cosas que no quieren que se encuentren. Trabajamos metódicamente. Thomas registró el estudio de nuestro padre mientras yo revisaba su dormitorio. Al principio, no encontré nada inusual, solo las típicas posesiones de una pareja de clase media alta de unos 60 años. Pero luego noté algo extraño en su vestidor. La pared del fondo parecía menos profunda de lo que debería. Pasé las manos por el borde hasta que lo sentí, un pequeño hueco en el panel de madera. Al presionar un lado, un panel estrecho se abrió ligeramente, revelando un compartimento oculto en la pared. Dentro había varias cajas de metal con cerradura. Thomas. Llamé con el corazón acelerado. Encontré algo. La primera caja fuerte contenía documentos financieros, extractos o cuentas en el extranjero, pruebas de evasión fiscal durante décadas. La segunda contenía una colección de medicamentos recetados y nombres de otras personas, claramente robados u obtenidos ilegalmente. Pero fue la tercera caja la que me heló la sangre. Fotografías. Docenas de ellas de cuando Thomas y yo éramos niños. Fotos de mis lesiones. Moretones en brazos y piernas. Un labio partido. Parecían quemaduras de cigarrillo en mi espalda. Una muñeca claramente rota. Cada foto estaba meticulosamente etiquetada con fechas y lo que mi madre había escrito como infracciones. Dios mío, susurró Thomas, mirando por encima de mi hombro. Isabel, no recuerdo haber visto nada de esto. Yo tampoco lo veía hasta hace poco. Dije que me temblaban las manos al hojear las imágenes. Me manipularon tanto que me convencí de que la mayor parte nunca había sucedido. También había diarios, escritos a mano por mi madre, que describían con detalle clínico las medidas correctivas que habían aplicado para corregir mis diversos defectos. Fue como leer las notas de un científico loco, no de una madre. Una entrada de cuando tenía 10 años me llamó la atención. El sujeto sigue mostrando rasgos indeseables a pesar de las repetidas correcciones. La sesión de hoy, 3 golpes en la mano derecha con una regla de madera por hablar sin permiso en la cena. El sujeto mostró una respuesta de socorro y una obediencia adecuadas. Seguiremos monitoreando su mejoría. Documentaron todo, dije con incredulidad. ¿Por qué guardarían pruebas de su propio abuso? Thomas parecía estar enfermo. Porque creen que tenían razón. Están orgullosos de sus métodos. Seguimos buscando y encontramos más compartimentos ocultos por toda la casa, tras falsos fondos y cajones, dentro de libros ahuecados, incluso bajo tablas sueltas del suelo del sótano. Más pruebas de fraude financiero. Más robo de medicamentos recetados. Y lo más inquietante, evidencia de que no fui su única víctima. Eran carpetas etiquetadas con los nombres de otras familias, personas que habían trabajado para mis padres a lo largo de los años. La carpeta Martínez Niños contenía fotografías de los hijos de nuestros antiguos jardineros de hace 15 años, que mostraban lesiones similares a las mías. Otro, Henderson Boyd, documentó la dirección del hijo de nuestra anterior ama de llaves. Thomas, sus monstruos, susurré, sintiéndome fatal mientras hojeaba carpeta tras carpeta. No solo yo, sino otros niños. Niños cuyos padres no podían permitirse hablar. El rostro de mi hermano se había puesto gris. Tenemos que irnos. Ahora, llévense todo. Para cuando salimos a las 2 de la madrugada, teníamos 3 bolsas grandes de pruebas preparadas. Mi abogada abrió los ojos como platos cuando extendí los documentos sobre su escritorio el lunes siguiente. Jessica Lynn había llevado mi caso pro bono tras enterarse de las lesiones de Nora, pero ni siquiera ella esperaba la magnitud de la evidencia. Es extensa, dijo, examinando las fotografías con visible disgusto. Y extremadamente perturbadora. Tus padres documentaron su propio abuso infantil durante décadas. ¿Podemos usarlo? Asintió lentamente. Algunos abusos históricos ya no prescriben para nuevos cargos penales, pero establecen un patrón claro de comportamiento que destruye por completo la defensa de su laboratorio temporal. Y los delitos financieros y el fraude con recetas, esos sí que podemos usar como palanca.
Thomas se sentó a mi lado. Su presencia aún resultaba extraña después de años de distancia emocional. Hay otras víctimas, dijo en voz baja. Hijos de personas que trabajaron para mis padres. ¿Podríamos encontrarlos? Jessica golpeó su bolígrafo pensativa. Quizás. Fortalecería significativamente el caso si varias víctimas testificaran sobre el mismo patrón de abuso. Me atacó directamente. Pero Isabelle, ¿estás preparada para lo que eso significa? Un posible juicio público, la atención de los medios, tener que revivir todas estas experiencias y los detalles insoportables. Pensé en Nora, en sus dedos rotos, en las pesadillas que aún la despertaban casi todas las noches. Pensé en los otros niños cuyas fotografías llenaban esas carpetas, niños que probablemente nunca habían recibido justicia. Sí, dije con firmeza. Cueste lo que cueste. El plan evolucionó durante las semanas siguientes. Jessica trabajaría con un investigador privado para localizar a las demás víctimas potenciales en los archivos. Thomas aportaría apoyo financiero para el proceso legal y ayudaría a convencer a las demás familias a presentarse. Y continuaría la terapia, preparándome para testificar si fuera necesario. Pero primero, Jessica se acercaría al abogado de mis padres con un acuerdo integral. Mis padres se declararían culpables de abuso infantil, renunciarían a todos los derechos sobre Nora de forma permanente, aceptarían extensas órdenes de no contacto, pagarían todo el tratamiento médico y psicológico de Nora y se enfrentarían a la justicia por sus crímenes históricos. A cambio, podríamos considerar repetir 2 sentencias que no resultaran en cadena perpetua, lo que no esperábamos era su respuesta. Te están poniendo en evidencia, me dijo Jessica una semana después con voz sombría. No creen que tengas nada sustancial. Creen que te desesperas inventando cosas. Sentí que se me iba la sangre de la cara. ¿Y ahora qué? Ahora, dijo con gravedad, mostramos nuestras cartas. Al día siguiente, copias de documentos financieros seleccionados, nada que me identificara a mí ni a otras víctimas específicas, pero suficientes pruebas para plantear serias dudas sobre evasión fiscal y fraude con recetas médicas, fueron entregadas anónimamente a la Fiscalía, a la División de Investigación Criminal del IRS y a 3 periodistas de investigación conocidos por exponer casos de corrupción de cuello blanco. El efecto fue inmediato y drástico. En menos de 72 horas, agentes federales llegaron a casa de mis padres con órdenes de registro por delitos financieros. Las noticias locales publicaron historias sobre una prominente pareja local bajo investigación federal por irregularidades financieras. La posición social que mis padres habían construido con tanto esmero comenzó a desmoronarse públicamente. Su abogado llamó a Jessica pocas horas después de conocerse la noticia. «Están listos para hablar», me dijo, con una leve sonrisa en los labios. La reunión tuvo lugar en el juzgado una semana después. Mis padres se sentaron frente a mí, con un aspecto mayor y más disminuido que nunca. El rostro de mi padre estaba tenso, con una rabia apenas contenida. Mi madre no me miraba a los ojos. Antes de empezar, Jessica dijo, «Cooley, quiero que quede claro que esta es tu única oportunidad de resolver este asunto con la mínima exposición pública posible. Tenemos muchas más pruebas de las que ya se han compartido con las autoridades». El abogado de mi padre se inclinó para susurrarle algo urgentemente. Él lo ignoró con impaciencia. «Maldita zorra desagradecida», me susurró. «Después de todo lo que hemos hecho por ti. Rupert es un abogado muy desgastado». «No», continuó mi padre, con el rostro enrojecido de furia. «Necesita oír esto. La acogimos cuando no tenía nada. Le dimos techo a su niña desagradecida. ¿Y así nos lo paga?» Sentí una extraña calma al mirarlo. Este hombre que me había aterrorizado toda la vida de repente me pareció pequeño y empático. «Le rompiste los dedos a mi hija de 6 años con un martillo», dije con calma. «Le dijiste que la próxima vez le tocaría la boca para que no pudiera hablar ni masticar. La llamaste basura y dijiste que pertenecía a la basura». Me incliné un poco hacia adelante. «¿De verdad creías que lo dejaría pasar?» Era disciplina. Mi madre finalmente habló, con voz quebradiza y a la defensiva. «Algo que nunca aprendiste bien». «Disciplina», intervino Thomas, sorprendiendo a todos. No sabía que asistiría a la reunión. «¿Así se llama esto?» Deslizó una fotografía sobre la mesa, una de las imágenes de su colección, que mostraba mi brazo en una posición claramente antinatural cuando tenía unos 7 años. Mi madre se estremeció. Me sorprendió que hubiéramos encontrado sus registros. «¿Y qué hay de los niños Martínez?», continuó Thomas, con la voz temblorosa por una ira que nunca antes le había oído. «¿El chico Henderson? ¿Acaso aterrorizar a los hijos de otros también era disciplinado?» «No sé de qué hablas», dijo mi padre, pero sus ojos se posaron nerviosos en su abogado. Jessica dejó una carpeta gruesa sobre la mesa y se la pasó a su abogado. «Estas son nuestras condiciones. No son negociables». Mientras revisaban los documentos, observé atentamente los rostros de mis padres. Buscaba algo, quizás remordimiento. Algún reconocimiento del daño que causaron. No había nada más que indignación y rabia. «Esto es extorsión». Mi padre se enfadó después de varios minutos. «No», respondí en voz baja. «Esto es misericordia. Porque si no aceptas estos términos, todo se hace público. Hasta la última fotografía. Cada entrada del diario. Cada declaración de víctima que hemos recopilado.
Tú decides. Lo cierto era que ya habíamos empezado a encontrar a las demás víctimas. La familia Martínez había sido sorprendentemente fácil de localizar. Carlos aún trabajaba como paisajista en la zona. Cuando Tomás y yo visitamos su modesta casa para explicarles por qué estábamos allí, la señora Martínez rompió a llorar. Sabíamos que algo andaba mal. Lo dijo en un inglés con un marcado acento. Los niños tenían miedo de ir a casa de sus padres. Pero mi esposo necesitaba el trabajo. Necesitábamos el dinero. Su hija Ana, que ahora tiene 23 años y trabaja como maestra, había accedido a declarar. También lo hizo Jason Henderson, hijo de una ex empleada doméstica, que ahora tiene 26 años y trabaja en la construcción. Y otras 2 personas que habíamos identificado en los registros. Todos tenían historias similares: disciplina excesiva por infracciones menores, amenazas para mantenerlos en silencio. El sustento de sus padres, retenido para asegurar su cumplimiento. Mis padres aún no lo sabían, por supuesto. Solo sabían que teníamos sus registros, sus fotografías, sus diarios. Y eso estaba resultando ser suficiente. Tras 2 horas de negociaciones, durante las cuales su abogado intentó repetidamente minimizar las pruebas y mi padre no dejaba de quejarse de mi gratitud, finalmente firmaron el acuerdo. Las condiciones eran exhaustivas. Mi padre se declararía culpable de abuso infantil grave y recibiría 5 años de prisión. Mi madre se declararía culpable de negligencia criminal y poner en peligro a un menor, con una condena de 3 años. Renunciarían a todos los derechos y reclamaciones perentes sobre Nora y acordarían una prohibición de contacto de por vida con ambos. Pagarían todos los gastos médicos de Nora, su terapia continua y establecerían un fondo fiduciario sustancial para su educación. A cambio, no presentaríamos cargos penales adicionales por el abuso histórico ni entregaríamos más pruebas de delitos financieros a las autoridades federales, aunque lo que ya estaba en manos del gobierno seguiría su propio curso. Mientras se levantaban para irse después de firmar, mi madre se detuvo en la puerta. Por un instante, creí ver algo parecido al arrepentimiento en su rostro. Pero entonces su expresión se endureció de nuevo, convirtiéndose en la familiar máscara de frío desdén. Siempre fuiste una decepción, dijo en voz baja, con el mismo tono venenoso que me había herido toda la vida. Sonreí, sintiéndome verdaderamente libre por primera vez en mis 32 años. No, mamá, lo eras. Los meses siguientes fueron un tiempo de sanación y reconstrucción. Nora continuó la terapia con la doctora Patterson, psicóloga infantil especializada en casos de trauma. Al principio nos reuníamos 2 veces por semana, y luego 1 vez por semana, mientras ella procesaba lo sucedido. Sus pesadillas disminuyeron gradualmente y la forma protectora en que sostenía sus manos heridas comenzó a relajarse. Me uní a un grupo de apoyo para adultos sobrevivientes de abuso infantil, donde conocí a otras personas que comprendían las complejas emociones que atravesaba, la culpa por no haber protegido a Nora antes, la ira hacia mis padres, el alivio de que todo hubiera terminado, el dolor por la familia que nunca tuve. El grupo se reunía todos los miércoles por la noche en el sótano de la iglesia local, y esas 2 horas se convirtieron en un punto clave de mi semana. Con la ayuda del Programa Estatal de Servicios a Víctimas, encontré trabajo en una pequeña empresa de marketing del centro. El sueldo no era espectacular, pero mi jefe comprendió mis necesidades de flexibilidad horaria para las citas de terapia y las audiencias judiciales. Con el dinero del acuerdo que mis padres se vieron obligados a pagar y el fondo fiduciario establecido para Nora, pude terminar mi carrera a través de cursos en línea y comenzar a construir una verdadera independencia financiera por primera vez en mi vida. Tomás y yo estábamos reconstruyendo nuestra relación con cautela. Él también había empezado terapia, trabajando en su rol de niño mimado y en la culpa que sentía por no ver lo que estaba sucediendo. Rebecca se había convertido en una aliada y amiga inesperada, y solía acompañar a Nora cuando yo tenía reuniones o sesiones de terapia a altas horas de la noche. La investigación federal sobre los delitos financieros de mis padres continuó, lo que finalmente resultó en multas cuantiosas y más tiempo en prisión por evasión fiscal. Vendieron su casa para pagar los honorarios legales y se mudaron a Florida tras su liberación, diciéndoles a todos que yo tenía problemas mentales y que había inventado las acusaciones de abuso. Algunos les creyeron. Descubrí que ya no me importaba. Lo que importaba era conectar con las demás víctimas. Formamos una red de apoyo improbable: Ana Martínez, Jason Henderson y los demás. Nos reuníamos mensualmente para tomar un café y compartir nuestros avances y contratiempos. Había algo poderosamente sanador en que nos creyeran, en validar nuestras experiencias tras años de manipulación psicológica. 8 meses después de la audiencia, Nora y yo nos mudamos a nuestro propio apartamento. Era pequeño pero luminoso, con un pequeño balcón donde cultivábamos hierbas y flores en macetas de colores. Pintamos las paredes nosotras mismas, y no nos importó elegir un amarillo alegre para su dormitorio. Una noche, mientras estábamos sentadas a la pequeña mesa de la cocina cenando juntas, me miró con esos ojos serios. «Mami, ¿estamos a salvo ahora?» «¿Para siempre?», preguntó Nora. Extendí la mano y la tomé, la que tenía rota, ya curada, pero con pequeñas cicatrices. «Sí, cariño. Ya estamos a salvo. Y nunca más podrán hacernos daño. Nunca, lo prometí». Ella asintió, satisfecha, y volvió a su comida. La observé comer, a esta niña extraordinaria que había soportado tanto y, sin embargo, de alguna manera mantenía su espíritu bondadoso. La ira que había cargado conmigo se había transformado en la determinación de que... «Isabel, ¿has visto las noticias?»,
Anoche arrestaron a tu madre en Florida. Me dio un vuelco el corazón. ¿Qué? ¿Por qué? Ha estado disciplinando a los nietos de su vecino. La abuela la pilló golpeando a un niño con una cuchara de madera. Encontraron diarios, Isabel, igual que antes. Me senté pesadamente. No se detuvieron. Simplemente encontraron nuevas víctimas. La policía está reabriendo nuestros casos. Quieren declaraciones de todos nosotros. Después de colgar, llamé a Jessica inmediatamente. Nuestros casos se estaban reabriendo y, esta vez, no habría tratos. ¿Están preparados para testificar?, preguntó el fiscal durante nuestra conferencia telefónica con todas las víctimas. Miré las caras en la pantalla de mi computadora: Anna, Jason, Thomas, los demás. Todos sobrevivientes. Sí, dije con firmeza. Lo somos. El juicio tuvo lugar 9 meses después. Otras víctimas se habían presentado, niños de su comunidad de Florida, ex empleados, hijos, incluso un primo lejano. El patrón era idéntico. Crueldad calculada disfrazada de disciplina, documentación meticulosa, terrorismo psicológico para asegurar el silencio. Testificar fue difícil, pero empoderador. Sentada en el estrado de los testigos, frente a mis padres al otro lado de la sala, relatando el abuso, fue como si cada instante se hubiera borrado. Pero también había poder en ello. Con cada palabra, recuperaba mi narrativa. Mi padre me miró con odio frío durante mi testimonio. Mi madre mantuvo la mirada baja. Ninguno mostró remordimiento. El testimonio de Thomas fue quizás el más dañino. El niño de oro describiendo cómo lo habían usado como arma en mi contra, como el modelo que jamás podría alcanzar. Crearon un mundo donde la crueldad era normal, detestada. Donde herir a un niño se llamaba amor. Creí en sus mentiras casi toda mi vida, pero ahora no puedo ignorar la verdad. El jurado deliberó menos de 4 horas antes de declarar culpable a todos los acusados. Mis padres fueron condenados a 15 años cada uno, sentencias que probablemente significaban que morirían en prisión. Mientras se los llevaban esposados, mi madre finalmente me miró. Había algo en sus ojos que nunca antes había visto, no remordimiento, sino quizás comprensión de que había perdido. Que su poder se había ido. No me quedé a verlos desaparecer. En cambio, salí a la luz del sol, donde Nora me esperaba con Rebecca, donde Anna, Jason y los demás se apoyaban mutuamente en la combinación de nuestra terrible experiencia. ¿Se acabó?, preguntó Nora, tomándome la mano. Sí, dije, sintiendo que décadas de peso se me quitaban de encima. Se acabó.